Hola, ¿qué hay? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase en la que vamos a explicar un poquito lo que nos comentan en la resolución de la convocatoria acerca del proceso de selección y calificación, ¿vale? Para los cuerpos general del Estado, de auxiliar y de administrativo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, que ya veo que nos vamos incorporando. Bien, como ya saben, en el BOE de este año del 23, en concreto el viernes 27 de enero, el BOE número 23, se publica la convocatoria, ¿vale? En la que se convocan los procesos selectivos de los cuerpos de la Administración General del Estado. Nosotros nos vamos a centrar en los de auxiliar y en los de administrativo, ¿no? Les aparece la relación de plaza y justamente en el anexo 1 aparecen las normas específicas para auxiliar, el cuerpo de auxiliar, y en el anexo 4 en el de administrativo. Yo supongo que a estas alturas todos lo sabrán, ¿no? Pero bueno, no me parece que esté de más el comentárselo por si quieren echarles un vistazo con un poquito más de calma. Vamos a comenzar con el cuerpo de auxiliar, comentando un poquito lo que nos dice acerca de ese proceso de selección, ¿vale? Como ya saben, es una prueba única que tiene dos bloques, ¿vale? Es un ejercicio único, se hace todo a la vez, el bloque 1 y el bloque 2, y para ello disponen de 90 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, el bloque 1 va a tratar sobre el temario y los psicotécnicos, 30 preguntas de temario y 30 de psicotécnico, y luego el bloque 2 es el que hace referencia a ofimática, que son 50 preguntas, ¿vale? En total tendríamos 60 preguntas del bloque 1 y 50 del bloque 2. Pero lo que nos dicen, que aquí es donde a lo mejor empezamos a complicar un poco el tema, es en la puntuación. Los dos bloques puntúan por igual. Van a ir 50 puntos al primer bloque y 50 puntos al bloque 2. O sea, vamos a tener que de 110 preguntas, eso se va a traducir cuando transformemos en 100. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque a lo mejor en la parte del bloque 2, al tener 50 preguntas que puntúan como 50, no hay problema. El valor de la pregunta es un punto. O sea, cada pregunta del bloque 2, o sea, cada pregunta de ofimática tiene el valor de un punto, ¿de acuerdo? Sin embargo, el bloque 1, al ser 60 preguntas que puntúan por 50, el valor de la pregunta es un poquito inferior, ¿vale? Cada pregunta del bloque 1 puntúa 0,83. Eso quiere decir que cuando yo esté haciendo el ejercicio, que sepan que aquellas preguntas del bloque 2, o sea, las preguntas de informática, valen más, ¿de acuerdo? Bien, otra particularidad es que ya saben que 3 preguntas mal quitan una bien, ¿no? Te dice que el valor, la pregunta que se conteste mal, descuenta un tercio, ¿no? Que por eso es la relación de 3 mal quitan una bien. Entonces, por la misma razón que las preguntas del bloque 2 puntúan más, porque son menos, el valor del error también es mayor. Cometer un error en la parte de ofimática te va a descontar 0,33. Y cometer un error en el bloque 1, o sea, cometer un error en una pregunta de temario o en una de psicotécnico, te va a descontar 0,27. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto, para que ya se hagan una idea de cómo funcionan los números a la hora de puntuar, tenemos que el valor de la pregunta es más alto en el bloque 2 y el valor del error es más pequeño en el bloque 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que intentemos asegurar las preguntas de ofimática porque nos van a puntuar más. Y a la hora de arriesgar, digamos que es menos arriesgado cometer un error en el bloque 1, o sea, cometer un error en psicotécnicos o en temario, que no cometer un error en el bloque 2. ¿Vale? Bien. Vamos ahora a otra cosa, porque también les dice que es necesario para poder aprobar cada una de estas partes, deben obtener una puntuación mínima de 25, o sea, la mitad, ¿vale? Si yo puntúo 50 en el bloque 1, pues tengo que tener mínimo 25 puntos. ¿Cómo consigo esos 25 puntos? Pues si son 60 preguntas, la mitad, 30 preguntas. Yo tengo que tener 30 preguntas bien, o sea, que me salga para probar para poder llegar a esos 25 sin tener ningún error. Con el bloque 2, pues como es directo, 50 preguntas, 50 puntos, pues si la puntuación mínima son 25, tendré que tener bien 25, ¿vale? Entonces, ahora,
Les he hecho aquí una pequeña relación para ver cuántos errores puedo cometer, ¿de acuerdo? En el bloque 1. El bloque 1 serían 30 preguntas de temario y 30 de psicotécnico. Entonces, los errores limitantes, que lo he llamado así, es si yo respondo, si tengo preguntas que he respondido, son 34, pues tendré que cometer como mucho 3 errores. ¿Por qué? Porque esos 3 errores con 31 aciertos, esos 3 errores me van a quitar un acierto y así conseguiría 30. O sea, si contesto 34 preguntas en ese bloque 1, ¿vale? No puedo cometer más de 3 errores porque si no estaría por debajo de la puntuación mínima para que me valga. Y aquí les he hecho una tablita, ¿vale? Que espero que les sirva con la cantidad de preguntas que han podido responder y la cantidad de aciertos y errores para que se les quede siempre en 30. O sea, si yo, por ejemplo, he respondido 42 preguntas, ¿vale? Pues tendré que cometer como mucho 9 errores. ¿Por qué? Porque esos 9 errores me descuentan 3 y se me queda otra vez en 30, ¿vale? Esto es un poquito la relación. De todos modos, a ustedes no les interesa quedarse justamente en 30, ¿no? En obtener un 5, digamos, en esa parte. Les interesa obtener mucho más, pero estos serían los errores limitantes. Si cometen más errores en función de las preguntas respondidas, no llegan a ese mínimo, ¿de acuerdo? Esto lo tienen aquí ya para cuando quieran ver el vídeo y revisarlo y hacerse ustedes sus propias cábalas, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa en el bloque 2? Que son 50 preguntas de ofimática. Entonces aquí varía la relación. Yo tengo que tener 25 puntos. Entonces, si he respondido 29, pues no puedo tener más de 3 errores, ¿vale? Justo contestando 3 errores alcanzaría ese 25, ¿no? Y aquí tienen la relación. Si contesto 33, no puedo tener más de 6. Si contesto 37, no puedo cometer más de 9. Ya les digo, estos serían los datos para llegar a ese mínimo, que serían 25 preguntas, para esa puntuación mínima. De todos modos, eso, no se tomen esto como diciendo, bueno, voy a contestar 49 preguntas que puedo tener 18 errores. Intenten no cometer errores, no arriesguen tanto, ¿de acuerdo? Y más en esta parte, que es la de ofimática, en la que los errores descuentan mucho más. Claro, otra cosa, otra particularidad que les dice la normativa, ¿vale? La resolución en este anexo, es que qué pasaría si tenemos a dos aspirantes con la misma calificación total, ¿no? ¿Cómo desempatan? Pues bien, les comentan que, y aquí está la relación, gana el que tenga la mayor calificación en la segunda parte. Si los dos tienen la misma calificación, el que tenga mayor número de respuestas correctas en la segunda parte. Después, el que tenga mayor número de respuestas correctas en la primera parte. Si seguimos coincidiendo, nos iríamos ahora a la primera parte y diríamos el menor número de contestaciones erróneas, ¿vale? El menor número de errores en la segunda parte y si no, nos iríamos a la primera parte. Por lo tanto, en caso de desempate, fíjense que para auxiliar se le da mucho más valor a esa segunda parte, a la parte de ofimática, ¿de acuerdo? Por eso ya les digo, es importante que intenten, pues, asegurar en lo que sería la parte de ofimática, la segunda parte. Vamos a ver cómo nos manejamos en administrativo. Bien, en administrativo tenemos una primera parte y una segunda parte y en total 100 minutos, ¿vale? Esa primera parte tiene 40 preguntas de temario, ¿vale? Y 30 de ofimática. Aquí tendríamos, ¿no? El temario que serían de los bloques 1 al 5 y ofimática, que es el bloque de informática, que es el 6, ¿vale? Después tenemos una segunda parte que es del temario de los bloques del 2 al 5 y en este caso es un supuesto. Y aquí únicamente tenemos 20 preguntas, muchísimas menos. Entonces aquí el contraste va a ser mucho mayor que en auxiliar. ¿Por qué? Porque fíjense que la primera parte son 70 preguntas, que son un montón, ¿vale? Pero que puntúan 50, ¿vale? Y la segunda parte va a puntuar igual, pero en este caso son solamente 20 preguntas, ¿vale? Tenemos 90 preguntas que hay que traducirlas en 100 puntos. ¿Qué es lo que pasa? Que el valor de la pregunta en la primera parte, al tener muchas más preguntas, es inferior a 1, ¿vale? El valor de la pregunta es 0,71. Sin embargo, en la segunda parte, como solamente son 20 preguntas, tiene que ser más de 1. O sea, cada pregunta de ese supuesto les vale 2,5. ¿De acuerdo? De la misma forma que vimos antes,
siguen descontando 3 mal, una bien. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que el valor del error, al tener tantas preguntas en la primera parte, solamente me va a descontar 0,23. Y en la segunda parte, que es el supuesto, como puntúan tanto, el valor del error, fíjense, es casi un punto, 0,83. ¿Vale? Si nos vamos aquí a la relación que teníamos entre valores de pregunta y valor del error, pues entonces aquí tendríamos que un error en la primera parte, bueno, pues puntúa 0,23, puedo arriesgar aquí a cometer un error en la segunda parte. Sin embargo, en la primera parte, ¿vale? El error es mucho mayor y el valor de la pregunta es mucho mayor. Por lo tanto, intenten responder bien las preguntas del supuesto y no arriesgar, ¿vale? Porque les va a castigar más cometer un error en esa segunda parte, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, si hacemos lo mismo de antes para ver cuál es el valor mínimo, sigue siendo la mitad, como eran 50, la puntuación mínima tiene que ser 25, por lo tanto yo tendría que tener bien 35 preguntas en la primera parte. Y como mínimo en la segunda, si son 20, pues tendría que tener 10, ¿no? Para que sea la mitad, ¿no? Que coincida esa puntuación con la puntuación mínima. Bien, ¿cuáles serían los errores limitantes en esa primera parte, en el que tenemos 40 preguntas de temario y 30 de ofimática? Pues bien, si yo contesto 39 preguntas, ¿vale? Porque quiero tener como mínimo 35, no puedo cometer más de 3 errores. ¿De acuerdo? Aquí estaría la relación, porque si cometo 3 errores, tendría 36 aciertos, esos 3 errores me quitan una y así se me queda en 35. Y lo mismo, ¿vale? Tendríamos aquí a más preguntas que he respondido, pues lo que iríamos descontando para que se nos quedara en 35, ¿no? Por ejemplo, ya en la tabla, si dicen yo he contestado 51 preguntas, pues si has contestado 51 no puedes tener más de 12 errores, ¿de acuerdo? Porque si tienes más de 12 errores te va a quedar por debajo de ese 35, que es el mínimo que se te exige para superar esta parte, ¿no? Y así pues con todo, ¿no? Aquí tienen la relación de aciertos y errores y preguntas respondidas. Bien, en la segunda parte, claro, ¿qué es lo que pasa? Que solamente tenemos 20 preguntas de ese supuesto de temario. Entonces, en este caso, tienen que tener como mínimo 10. Pues si respondes 14, no puedes cometer más de 3 errores, porque si no estarías por debajo de 10, ¿no? Si contesto 14 preguntas, no puedo tener más de 3. Si contesto 18, no puedo tener más de 6, ¿no? Esto sería eso. Ya les digo, esto más que nada es para que ustedes se hagan una idea de cuántos fallos puedo cometer como máximo, ¿no? De todos modos, lo dicho, intenten no cometer fallos, ¿vale? Y bueno, aquí vuelve a pasar lo mismo, cómo se desempata. Sin embargo, fíjense que en este caso, lo que les va a ayudar a desempatar no es la segunda parte, sino la primera, ¿vale? Para la mayor, en el caso de tener la misma calificación, se puntúa más la mayor calificación en la primera parte. Por lo tanto, sí es interesante pues que nos salga bien porque, vamos, también no suele suceder, pero basta que lo diga para que coincida, ¿no? En el caso de que tengan la misma calificación en la primera parte, pues el que tenga más aciertos en la primera. Esto se refiere, para que lo vean de lo que estamos hablando, si me voy a la diapositiva anterior, claro, si yo me voy a esta parte, imagínense, entre una persona que ha contestado 43 preguntas, ha cometido 6 errores, tiene un 35. Esta otra persona que ha contestado 47 ha cometido 9 errores y ha tenido 38 aciertos, ¿vale? Entonces, los dos van a tener la misma puntuación, los dos tienen 35. Sin embargo, como tiene 38 aciertos, tiene un acierto más que el anterior, se le va a dar prioridad, ¿vale? Porque ha acertado una más, ¿de acuerdo? Claro, en el caso, y vuelvo ya aquí a la que estábamos, aquí. En el caso de que coincidan también el mayor número de respuestas obtenidas en la primera parte y en la segunda parte, me iría al menor número de contestaciones erróneas en la primera parte. ¿De acuerdo? Y así ya conseguiríamos desempatar. Bien, pues para concluir un poco, lo que les interesa saber es que la idea es cuando dos partes tienen la misma puntuación,
cuantas más preguntas tiene esa parte, menos es el valor del acierto y el error. Por lo tanto, si tiene menos valor, puedo arriesgar más, puedo arriesgar un poquito más, ¿no? Sin embargo, si tiene menos preguntas, claro, tengo que intentar asegurar, porque el valor tanto de la pregunta como o sea, tanto del acierto como del error es mayor. Entonces, en este caso, me interesa asegurar. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que a más preguntas, por ejemplo, en el caso de auxiliar, lo que tiene más preguntas es el bloque 1. Tiene 60 preguntas. Pues en este caso sí puedo arriesgar, ¿vale? Puedo arriesgar, o sea, si están a lo mejor dudando en 2 preguntas del bloque 1 y el bloque 2, no arriesguen en la del bloque 2, porque les va a restar más. Arriesguen más en una pregunta de temario o de psicotécnico que en una pregunta de ofimática. Ahora, por contra, claro, ¿qué es lo que pasa? Asegúrense bien y estudien bien el bloque 2, porque les va a puntuar más, ¿de acuerdo? No es una cuestión de importancia o menos importancia, simplemente es matemáticas, les puntúa más. ¿Qué es lo que pasa en administrativo? Pues fíjense, aquí es mucho más marcado todavía. En la primera parte tiene 70 preguntas. Por lo tanto, bueno, si yo arriesgo ahí, el error que puedo cometer, no sé si recuerdan el valor, era 0,20 y algo, 0,27, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, no pierdo tanto. Sin embargo, me interesa asegurar en la segunda parte las preguntas del supuesto que estén bien respondidas, porque me puntuaban un montón, era 2,5, ¿de acuerdo? Eso es un poquito la idea, ¿vale? De cómo está estructurado todo lo que sería, pues, la puntuación, tanto en el caso de auxiliar como administrativo. Bueno, pues, como ven, esto ha sido un poco a grosso modo la explicación. Ya les digo, tienen aquí las tablitas, por si quieren ver, pues, tanto si están con auxiliar o con administrativo y quieren hacer sus cábalas, la cantidad de errores que pueden cometer o que no se o que deben evitar, ¿no? Según la parte con la que estén tratando. Pues bueno, con esto, si tienen alguna duda en particular, más o menos coméntenme a ver qué es lo que en lo que les puede ayudar, pero un poquito es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde podrían arriesgar? Pues arriesgaría a lo mejor en aquellas partes que tienen más preguntas. En el caso de auxiliar, en el bloque 1, en temario y en psicotécnico. Claro, bajarán los ratios. Dice, hombre, eso depende, claro. El tema es que en función de las calificaciones de la gente, pues ya saben que es la nota de corte, ¿no? Si todo el mundo consigue unas notazas, aumenta, ¿de acuerdo? En el caso de que el nivel esté más bajo, la nota de corte siempre baja, no es una cosa que no depende no va a depender de ustedes, sino depende de todos, ¿no? En conjunto de esas notas. De ahí es donde saca la nota de corte. Lo importante es que ustedes vayan con una estrategia, ¿no? Y en este caso sería eso, saber dónde pueden arriesgar y dónde pueden asegurar. ¿Alguna otra cosita acerca del proceso de selección? A ver, ya veo que siguen ahí escribiendo. Vale. Vale, vale. De nada, nada. Espero que les sirva. Ya les digo, tendrán esto a su disposición. Échenle un vistazo. Prueben, ya les digo, a ver en qué pueden fallar, ¿de acuerdo? En qué pueden cometer algún error y ya tienen ahí por lo menos la relación de preguntas. Las notas suelen ser más altas en la primera parte. A lo mejor será porque la gente arriesga más en esa primera parte, ¿no? Y a veces aciertan. A ver, ¿te puedes presentar tanto de auxiliar o administrativo? Depende, si están puestas en el mismo día, que por lo general suelen ser en el mismo día y a la misma hora, no lo puedes hacer. Eso sería el problema, ¿no? Que te lo hagan para que coincida. Entonces hay que elegir. Ahí ya sí les recomiendo, aunque esto ya se sale un poquito ya de lo que es la clase, yo creo que también depende un poquito de tus aptitudes, ¿no? Y de qué tal se te dé. Si eres una persona, hombre, evidentemente administrativo, está por encima que auxiliar. De cara al sueldo, pues evidentemente es mucho mejor y las condiciones. Pero sí es cierto que el examen en el de auxiliar tienes temario, psicotécnico
y luego lo que sería la informática, ¿no? Entonces, si se te dan bien, tienes actitudes psicotécnicas, ¿vale? Que se te dé bien las matemáticas, las actitudes verbales, el vocabulario y todo eso, pues a lo mejor ya estás ganando terreno en algo que a lo mejor a alguien se le puede dar mal. Si por contra se te da mal y siempre tienes problemas con eso, vete directamente a las de administrativo, que es únicamente temario e informática. A ver, ¿alguna otra preguntita? Vale, nada. Ahora, lo único, eso sí, hay que estudiar, ¿de acuerdo? Además, estudien, yo siempre les digo, de una manera activa. Y eso significa, pues, aparte de estudiar lo que es el temario y hacer sus esquemas, pues hacerse sus test y ponerse a prueba. Precisamente con esto, ustedes se tienen que preparar para un examen, entonces ponerse en condiciones reales, hacerse ustedes mismos sus propios simulacros con preguntas. Nosotros, ya les digo, en los campus tenemos un montón de material, tenemos simulacros y es importante cronometrarse, ¿vale? Llevar o sea, ponerse, digamos, como una situación real. Y luego, después, una vez que hayan hecho esos test y esos exámenes, pues valorarlos y ser críticos. Consejo para esta última semana. Bueno, yo siempre les digo, por lo general, si han estado estudiando, ya ahora ya una semana antes, mucho no, o sea, no intenten aprender algo nuevo, afiancen las cosas que ya más o menos tienen repasadas, porque sí es cierto que ahora, digamos, es el momento de tomar seguridad, ¿vale? De llegar a lo mejor seguro al examen. Aquello que ya más o menos sepas, pues afiánzalo, porque realmente tú imagínate que hayan dejado a lo mejor un tema que no hayan visto, ¿vale? Por ejemplo, pues ya sabes que si no lo has visto y no te lo sabes, no arriesgues el día del examen con esas preguntas, porque sería absurdo, ¿no? Eh, relájense. De acuerdo, tampoco no se cojan mucho estrés, que tampoco sirve de nada. Lo que no han visto hasta ahora, o sea, si, por poner un ejemplo rápido, si no me he estudiado el tema de igualdad y no sé nada de igualdad, evidentemente es una tontería ponerse a estudiar el tema de igualdad ahora, una semana antes del examen. Lo que tienen que hacer es decir, bueno, pues ya si que hay alguna pregunta de igualdad, no la respondo. Me respondo lo que realmente sé, lo que realmente puedo responder de forma segura. Por eso les he puesto yo aquí en esta diapositiva dónde tengo que asegurar, ¿no? En este caso serían en el auxiliar en el bloque 2 las preguntas informáticas y en el administrativo la segunda parte. Ahí es donde tienen que ir sobre seguro. No arriesguen, ¿no? El mensaje puede ser asegura o no arriesgues en negativo. No arriesguen en esas partes, ¿de acuerdo? Porque, vamos, pueden, o sea, se les va a castigar mucho más que arriesgar en las otras, en el bloque 1 y en la parte 1 de auxiliar administrativo. Sí, mejor dejar en blanco. Claro, evidentemente, si no lo tienes claro, es una lotería y es una lotería entre 4 opciones, o sea que es que no compensa, es mejor dejar en blanco y no contestar que no cometer un error, ¿de acuerdo? Bueno, que no se preocupen, que seguramente que les va a ir muy bien, ¿de acuerdo? Intenten, si saben eso, pues donde, yo siempre también les digo, si saben dónde va a ser el examen, vayan a lo mejor un par de días antes, sepa cómo se accede al sitio, ¿vale? Donde se va a realizar el examen, si hay aparcamiento, si hay transportes, ¿vale? Eso son cosas que a lo mejor uno no tiene en cuenta y si no ha ido nunca a un examen de oposición, está bien hacerlo antes para que no les coja, para que no se estén cogiendo nervios, de acuerdo, es el día del examen. La noche antes intenten descansar, o sea, el día antes, ¿vale? No estén estudiando hasta el final porque tienen que estar relajados. Otra cosa que suelo comentarles es que no tomen ningún tipo de tranquilizante que no hayan tomado antes, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor les puede sentar mal, les puede afectar, ¿de acuerdo? Entonces, también con eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Tienen que llegar, es normal que vayan a pasar un poco de nervios, pero lo justo para estar en alerta y responder bien, no para que nos bloqueemos, ¿de acuerdo? Que muchísima suerte a todos, ¿de acuerdo? Que espero que les vaya muy bien y nada, y espero que estos consejos le sean a todos de utilidad, ¿de acuerdo? Un saludo muy fuerte a todos. Hasta la próxima.